Bendiciones para todos, hermanos, hermanas. Es día lunes 2 de agosto y estoy aquí para darles la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática que nuevamente traemos con mis hermanos, el pastor Joselito Rentería y mi hermano José de la Cruz. Algunos estarán preguntando qué pasó con el hermano Carmelo y el hermano Tony. Bueno, ellos andan haciendo algunas gestiones fuera del estado de Texas y por eso es que en algunas lecciones no los van a ver hasta cuando regresen. Pero mis hermanos, por la gracia de Dios, decidieron acompañarme para estos estudios, así que estoy contento. Pastor Joselito, nuevamente, bienvenido. Gracias, pastor, y pues mire la bendición que los hermanos sienten cuando están aquí, el hermano Tony y el hermano Carmelo, pues hoy la sentimos nosotros. Amén. Porque es una bendición estar aquí para estudiar la palabra de Dios. Creo que cada hijo de Dios en este tiempo uno debería pedirse estos estudios. La verdad que la lección de ayer se me hizo tan importante, tan interesante en la explicación de los textos que dio el pastor ahí, y sin duda alguna que también hoy será una lección muy importante para nosotros. Amén. Hermano José de la Cruz, ¿cómo está? Bienvenido. Ahora nosotros, no solamente, pastor, vamos a suplir al hermano Carmelo y al hermano Tony, sino que, hermanos, vamos a gozarnos. Ahora nos van a ver más seguido y esperemos que sea de gran bendición y que estos servidores puedan seguir sirviendo en la causa del Señor, así como cualquiera de ustedes, hermanos. Estemos listos para participar cada vez que Dios nos llame a su obra. Amén. Pastor, hermano Joselito, pastor Joselito, Dios me los guarde y gracias por estar aquí con este servidor y por invitarme. Amén. Una vez más también quiero seguir animándolos a que nos acompañen en el proyecto que estamos por hacer, el proyecto médico misionero, como es el Centro de Estilo de Vida, la Verdad Presente. Por la gracia del Señor estamos avanzando en los procesos, en los trámites. Ahora estamos ya esperando que el ingeniero nos haga el diseño del sistema séptico, ya que el arquitecto del que les hablaba pues terminó su trabajo, gracias a Dios. Ahora estamos en la segunda fase de esperar este otro sistema, o mejor dicho diseño o plano del sistema séptico, y luego someter al comisionado del condado la aplicación para el permiso de construcción. Mientras tanto, les queremos decir, síganse uniendo a nosotros, aportando recursos como son diezmos, ofrendas y donaciones especiales aquí en nuestro ministerio para que podamos hacer eso completamente para bendición de todas las personas que van a llegar ahí. Pues vamos a hacer eso en forma gratuita, el tratamiento a los pacientes. Los alumnos que van a llegar allí a estudiar, ellos van a pagar algo que sea accesible, pero los pacientes, a ellos les daremos los tratamientos completamente gratis. ¿Y por qué lo vamos a hacer gratis? Porque tenemos la fe de que Dios nos va a proveer. Amén. A través de hijos e hijas como ustedes, que tocados por el Espíritu Santo, sigan enviando aquí diezmos, ofrendas y donaciones. Amén. Esperamos pronto decirles, hermanos, ya empezamos a construir la primera cabina. Ah, qué bonito va a ser eso cuando podamos poner ahí fotos o mostrar video de cómo ya quedó la primera cabina. Hermanos, desde ya les digo, va a ser esto una bendición. El brazo derecho del mensaje de los tres ángeles, como es la Reforma por Salud, se va a destacar ahí en Shepherd, Texas. Amén. Así que siga usted enviando donaciones acá, diezmos y ofrendas. El número para pedir información de cómo enviar esas donaciones, o para que se lo saquemos de la tarjeta de débito, o para enviarlas por Cele, el número es 214-881-4029. Y si usted es del extranjero quiere enviar, pues comuníquese al número de WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle las maneras de cómo usted puede enviar. Algunos lo hacen por PayPal, otros por MoneyGram, otros por RIA o por Western Union. Y bueno, hermanos, otros lo envían por cheque o money order a la dirección que está ahí en la pantalla. Hay diferentes formas. Solo usted debe llamar y pues aportar. Miren, les voy a decir algo. No llama montón de gente todos los días. A veces llaman 2, a veces llama 1, a veces llaman 3. Pero les voy a contar un testimonio. Yo le digo al Señor en la mañana, Señor, tú sabes, nosotros dependemos solo de ti, de lo que tú nos des por medio de la gente que nos oye, de lo que estamos haciendo.
Y te voy a pedir, le dije al Señor un día de estos, que este día tú bendigas a aquellos que han de dar. Y que tú pongas en el corazón de alguien que dé. Yo no sé quién va a ser, pero en tus manos te pongo a la persona o a las personas que quieran ahora mandar alguna donación. Amén. Hermanos, pasó todo el día y no había nada. Hasta ya al terminar el día. Al terminar ya entrando la noche, llamó una hermana de otro estado. Y me dice, pastor, yo vengo oyéndolo a ustedes de hace días sobre este proyecto que van a hacer y Dios me ha puesto en mi corazón que les dé un donativo. Y yo le dije, pues usted es la respuesta a la oración que le hice a Dios esta mañana. Amén. Que Él bendijera, tocar el corazón de aquellos que habían de donar. Y usted, mire, al terminar el día, es la única y la primera que viene a hacer esto. Así que estoy listo. ¿Quiere usted darme los números de la tarjeta para que le pueda tomar esa donación? Claro que sí, me dice. ¿Y cuánto va usted a donar? Pues como la gente dona, de acuerdo, hermanos, a lo que puede. Hay gente que dona $100, otros $200, otros $50, lo que puede la gente. Y entonces dice ella, pues sabe que yo, dice, lo he tenido guardadito por ahí de hace días y quiero donar $1000. Amén. Y yo dije, bendito sea el Señor. Y lo mismo hubiera dicho si hubieran sido 200. Amén. Porque aquí al final, hermanos, no es la cantidad, es la actitud, el espíritu con el que damos. Amén. Y Dios puede hacer la obra con 1000, como también puede hacer la obra con $5, con $10, con $20, como dijo Jonatán a su siervo, a su escudero. Dios le dijo, puede salvar con muchos o con pocos. Amén. En otras palabras, Dios puede hacer la obra con $1000, puede hacer la obra con 2000, con 5000, como también la puede hacer con $1, con $10, para animar los hermanos a que ustedes participen y que también se unan a nosotros, y que si se sienten llamados por Dios a aportar, no duden en marcar el número que les dije, 214-881-4029, o WhatsApp +1 214-881-4029, y únase a nosotros con su granito de arena para que el Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente haga esa obra gratuita en cuanto al tratamiento de los enfermos muy pronto. Amén. Muchas gracias por oír este llamado y unirse a nosotros. Pastor Joselito, ¿qué le parece si hace la oración para empezar? Nuestro querido Dios y Padre nuestro, gracias le damos esta mañana porque en este día su misericordia se ha renovado para con nosotros y para con muchos de nuestros hermanos. Amén. Y hoy, Señor, le pedimos también que nos dé el pan de cada día, refiriéndonos al pan espiritual, Señor. Amén. Le pedimos que la instrucción de su palabra en el estudio de la lección pueda ser una bendición, Señor, para nosotros. Puede ser ese alimento también que muchos necesitan comer. Hoy, Señor, podamos ser nutridos por su palabra. Y la instrucción del Espíritu Santo, Señor, puede enriquecer por este alimento nuestras vidas y puedan ser fortalecidas espiritualmente. Amén. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer, habiendo puesto la base del por qué Pablo se manejó con prudencia en Corinto, poniéndose a trabajar en vez de que la iglesia le sostuviera, habiendo puesto la base del por qué, habiéndolo sustentado con versículos de que ese no era el patrón aplicable en todas partes, sino allí en Corinto y en Tesalónica solamente, habiendo puesto la base, hermanos, sobre eso, vamos a adentrarnos a mirar sobre el primer paso que Pablo dio para acercarse a la gente en esa ciudad. ¿Cuál fue ese primer paso, Pastor Joselito? ¿Y cómo podemos ser inspirados por su ejemplo? Muy bien, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 4. Hechos, capítulo 18, versículo 4, dice de esta manera: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Este es el versículo que nos da la pregunta: ¿cómo hacía Pablo para acercarse a la gente? ¿Cuál fue el primer paso que da? Pues podemos ver que él aprovechaba los días de reposo para ir a la sinagoga, al templo, y allí el apóstol Pablo exponía la verdad del evangelio.
Amén. De esa manera el apóstol Pablo pues buscaba llegar al pueblo de Dios y él exponía la verdad allí en las sinagogas, en los templos. Ese fue el primer paso que daba el apóstol Pablo siempre para llegar al pueblo de Dios. Nos dice nuevamente el versículo, lo repito, dice que y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. El evangelio era eso, o sea, la palabra persuadir era que los convencía al verdadero evangelio. Sin duda el término persuadir es el hecho de, con razonamientos, con argumentos, lograba que la gente entrara en razón. Esto que dice que discutía todos los sábados, es que argumentaba. Pablo buscaba, hermanos, con sus razonamientos y discernimientos, que la gente comprendiera. Esto es algo importante que nosotros debemos aplicar cuando hacemos la obra. Pero, ¿cómo podemos ser inspirados por su ejemplo? Según Lucas 14, 23, hermano José de la Cruz. Amén. Lucas capítulo 14, verso 23, la palabra del Señor nos dice: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Sin duda, podemos ser inspirados. ¿Cómo podemos ser inspirados? Por su ejemplo. Qué gran testimonio daba el apóstol Pablo, porque lo que había leído también el pastor Joselito, yo leí un poquito más abajo el versículo 5 que dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús, ¿quién era? El Cristo. El Cristo. Pablo ya no solamente estaba trabajando, sino ya estaba también de lleno. Estaba dedicado a la predicación del Evangelio. Y Pablo daba testimonio, daba ejemplo de cómo debía de ser, cómo debía de vivir un verdadero siervo de Dios a la altura como era Cristo Jesús. Pero interesante que Pablo, aquí nosotros miramos de que cuando él se dedicó, como vimos ayer, al trabajo de hacer carpas para sostenerse, tampoco cayó en aquello de la avaricia. Y como decir, pues yo como esto se gana dependiendo lo que haga, pues yo le voy a dar aquí, como decimos, todos los días y si es posible hasta en la noche y como quien dice, caer en ese materialismo. No, nosotros vemos que para que tuviera tiempo de argumentar, de razonar y irse los sábados a la sinagoga, nos dice de que él pues trabajaba 6 días a lo mejor, y de los 6 días a lo mejor trabajaba algunas veces algunos días porque había que ir a hacer la obra o algunas horas. O sea, nosotros miramos que Pablo estaba entregado a la predicación y no solo lo hacía los sábados, él hacía esa obra de predicar en diferentes días. ¿Por qué? Porque él estaba compenetrado. Ahora, la lección pregunta que cómo podemos ser inspirados por su ejemplo. Bueno, poniendo nosotros también por obra lo que Cristo le dijo a los discípulos. Vayan por los caminos y por los valles. Vayan por los caminos, les dijo, y vamos a ver, por los vallados. Y fuércenlos a entrar para que se llene mi casa. Hay 2 cosas aquí. Bueno, no sé, pastor, antes que yo hable aquí sobre este texto, si usted quisiera dar algún punto de vista sobre este versículo. Claro. Y sabe que me estaba meditando, pastor, en la palabra que presentaba Hechos, donde decía que él cuando iba a la sinagoga discutía con ellos. O sea, la palabra que usó Hechos, si me lo pueden repetir otra vez ahí. Sí, claro. Hechos 14, verso 4. Dice, discutía en la sinagoga. Yo no pienso que el apóstol llegaba a buscar problemas de discusión, de teorías, contiendas, sino que si lo entendemos en el contexto de Lucas, él lo hacía con el propósito de salvarlos con la verdad. Aquí cuando dice el versículo de Lucas decía, fuérzalos a entrar. De una manera el apóstol Pablo se esforzaba por salvarlos, sacándolos de esas teorías paganas
con el evangelio de salvación para que ellos pudieran ser salvos. Pablo no llegaba con el asunto de debatir, no, quería salvarlos a esta iglesia. Él sabía el consejo de Cristo de que ir buscarlos por los vallados, por todas partes y fuéraslos a entrar. Los forzaba de una manera digamos, prudente. No quiero usar la palabra tercamente, no, sino que era consistente en la manera para salvar a la gente. No cabe duda, hermanos, que cuando Cristo dice, vayan por los caminos y por los vallados, Él está diciendo, salgan de Jerusalén, salgan de la ciudad y busquen a la gente que está afuera de la ciudad. Ustedes saben que los caminos y los vallados siempre están afuera de la ciudad. En otras palabras, Cristo dice, sálganse ahora de Jerusalén y vayan a ser testigos afuera de acá. En esta expresión, vayan por los caminos y los vallados, hermanos, está prácticamente involucrado. Busquen a la gente donde quiera que esté y llenen la casa. Amén. Porque la casa de Dios es tan grande que ahí cabe todos los que quieran llegar allí. Todos los que quieran entrar. Para que se llene mi casa, dice el Señor, vayan por los caminos y por los vallados, busquen a los gentiles, busquen a los pecadores, busquen a los publicanos, busquen a las prostitutas, a los drogadictos, busquen a los comerciantes, busquen a los eruditos, a los filósofos, vayan y búsquenlos por todas partes, dice el Señor, y tráiganlos, fuércenlos a entrar. Por supuesto que esta fuerza, hermanos, es la fuerza del amor. Amén. Porque Jesús nunca lo vemos cuando hace la obra de que haya usado la fuerza física. Ni tampoco los apóstoles los vemos que hayan usado la fuerza física. La fuerza física la usaron para con ellos, sus opositores. Pero ellos nunca. O sea, nunca entendieron ellos, cuando oyeron a Jesús, fuérzalos a entrar, de que eso implicaba usar la fuerza. No. Ellos entendieron y vieron a su mismo maestro que era por la fuerza del amor, que era Amén. Por la persuasión, que era por la urgencia, por la insistencia, por la perseverancia en hacer la obra. En ese sentido, fuércenlo. Y es que, Pastor Joselito, si yo estoy tratando de evangelizarlo a usted, y yo uso la fuerza del amor, es decir, mis actos para con usted, mi manera de tratarlo o de buscarle, pues es basado en ese amor, ¿verdad?, puro de Dios. Usted se va a sentir en cierta manera forzado, pero una fuerza natural. O sea, voy a decirlo de esta manera, es que yo no forzadamente tuve que venirme a congregar aquí. Forzadamente me tuve que unir aquí porque vi tanto amor, vi tanta manera espiritual, tanta forma bonita que me forzaron. No me puedo negar. El amor me forzó. Tal vez yo no quería porque estas cosas no me gustaban, pero como dice el pastor Rosalito, no me pude negar del pastor Rosalito. Es decir, me sentí forzado a venir. ¿Por qué? Porque usaron la fuerza del amor para que yo viniera. Una buena llave. Exactamente. Entonces Cristo dice, fuércenlos a entrar. Y eso hay que saberlo Pastor, entender. Sí. El domingo nosotros fuimos a hacer obra misionera, saliendo de la clase, y cuento con esto como testimonio. Llevamos despensa a una familia que ya teníamos desde el sábado, que habíamos planeado ir el domingo después de las clases de médico misionero. Y la señora, cuando llegó, tocamos la puerta. Sus niñas corrieron a abrirla y dijeron, ya llegaron los hermanos que habían dicho que iban a llevarnos algo. Y entonces nosotros le llevamos esa despensa, le llevamos con un acto de amor, porque Dios, así como se compadeció de nosotros nos compadecimos de esta familia que estaba padeciendo, estaba necesitando esa ayuda. Llegamos, hablamos, oramos con ellos. La señora se sentía tan bien, que lo que usted decía, pastor, el testimonio, que Dios, si Dios así lo quiere y así lo permite, esa persona, con el acto de amor, el acto de bondad que nosotros podemos expresar hacia nuestro prójimo,
podemos ganar muchísimas almas. Es la llave que puede abrir más que 1000 palabras. El más duro corazón, ¿verdad? Así es. Pues bueno, ahora sí, como la declaración que viene a continuación es bien amplia, que está en 2 citas, la primera, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 402, y la segunda, en el Ministerio de Curación, página 112 a la 113, a manera de pues amplitud de lo que hemos presentado en estos versículos, vamos a escuchar lo que dice la sierva del Señor Elena White. Y en este caso voy a pedir que se lea el hermano José de la Cruz, el primer párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 402, y luego usted, Pastor Joselito, el siguiente, donde dice en muchas partes, hasta donde dice, encuentran buena voluntad y ayuda. Y yo voy a leer el último que dice a los que se han preparado. Amén. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo acá. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 402, nos dice: como obreros del Evangelio, Pablo podría haber exigido su sostenimiento en lugar de recurrir a sus propios medios, pero estaba decidido a renunciar a ese derecho por temor de que, al aceptarlos, esos medios de sostenimiento se convirtieran en un obstáculo para su utilidad. Aunque su salud era débil, trabajaba durante el día sirviendo a la causa de Cristo, y por la noche por la noche pasaba largas horas, a veces la noche entera, trabajando para suplir sus necesidades y las de otro. ¿Cómo estaba la salud? ¿Qué recurso? ¿Qué recurso hizo Pablo? Porque aún él, con la carga que era su salud, o sea, sin importarle, sin ser egoísta, él sabiendo lo que padecía, pero había uno que lo sostenía, y ese era el poder de Dios. Lo sostenía para que Pablo todos los días se levantara vigorosamente a predicar el mensaje. Y por las noches yo me imagino, pinto el cuadro del apóstol Pablo diciendo: Señor, dame fuerza para que yo pueda seguir dando testimonio de lo que voy a seguir haciendo en este lugar. No sé hasta cuándo vaya yo a poder seguir, hasta cuándo mi cuerpo vaya a seguirse forzando, pero solamente lo hago por amor a tus hijos y por amor a tu obra. Tremendo. En la noche dice que trabajaba para poder dedicar en el día el tiempo para hacer la obra, sin duda. ¿Qué sigue diciendo, Pastor Joselito, el don profético? En muchas partes pueden trabajar con éxito misioneros que se mantienen a sí mismos. Así trabajó el apóstol Pablo al esparcir el conocimiento de Cristo por todo el mundo. Al par que predicaba el Evangelio cada día en las grandes ciudades de Asia y Europa, trabajaba de artesano para mantenerse a sí mismo y a sus compañeros. Podemos ver que el apóstol Pablo no era una persona que buscaba la riqueza de ninguna manera. Aquí estamos viendo que trabaja para él y también para otros, y para ayudar al necesitado. Hoy son muchos los que, sin embargarse al mismo espíritu de desprendimiento, podrían desempeñar en forma similar una buena obra. Salgan juntos 2 o más para hacer obra de evangelización. Visiten la gente, orando, cantando, enseñando, explicando las escrituras y atendiendo a los enfermos. Algunos pueden sostenerse a sí mismos como colportores, otros, imitando al apóstol, pueden dedicarse a un oficio manual o de otra índole. Al llevar adelante su obra, reconociendo su incapacidad, pero dependiendo humildemente de Dios, obtienen una experiencia bendecida. El Señor Jesús va delante de ellos, de modo que tanto entre los ricos como entre los pobres se encuentren buena voluntad. Amén. Y ayuda. Amén. Qué bonito ejemplo nos deja aquí el apóstol Pablo, que un hijo de Dios, un misionero que se dedica a la obra de Dios, nunca le va a faltar su pan. Amén. Nunca el Señor siempre va a encontrar una puerta abierta. Y aunque se requiera trabajar, el misionero debe estar dispuesto a todo, ¿no? Y que es un ejemplo muy bonito, pastor, porque fue por misioneros como Pablo, pastor, que el evangelio en estos últimos tiempos llegó a muchos lugares. Yo recuerdo que en nuestro pueblito no había cristianismo, pero fue por un misionero que llevaba por nombre Ruperto, el apellido no lo recuerdo. Ese misionero llegó hasta el lugar donde nosotros estábamos, y sabe que se abrió una obra grande, y se abrió varias iglesias en diferentes pueblitos por la obra que este misionero hizo.
no estaba buscando riquezas, llegaba entre los pobres, a los rachitos, pero me imagino que también era un misionero como Pablo. Definitivamente. Dice la sierva del Señor que a los que se han preparado para la obra médico-misionera en el extranjero, se les ha de alentar a ir sin demora a donde esperan trabajar y poner manos a la obra entre el pueblo, aprendiendo el idioma al paso que trabajan. Pronto podrán enseñar las sencillas verdades de la palabra de Dios. Eso me recuerda cuando el pastor J.N. Andrews se fue allá a Europa como el primer misionero de la iglesia adventista. Sí. Él con sus hijos llegaron allá a Europa, en Suiza, y lo primero que hicieron fue pues poner una imprenta y tratar de aprender el idioma de allí. Dice que hicieron un pacto, escribieron un pacto de que no se hablarían entre ellos en el inglés, que era su lengua natal, sino que en el idioma de allá, hasta que lo aprendieran bien y así poder predicar. Entonces, este hombre con sus dos hijos, que por cierto se fue a una situación donde pues su esposa acababa de morir y él va ahora viudo con sus dos hijos, él va allá y va a levantar el mensaje, va a sembrar la semilla. ¿Y de qué forma se sostenían? Pues tenían que trabajar. Y el primer misionero. Exacto. Entonces ahora dice que por todo el mundo se necesitan mensajeros de la gracia. Conviene que familias cristianas vayan a vivir en poblaciones sumidas en las tinieblas y el error, que entren en campos extranjeros, conozcan las necesidades de sus semejantes y trabajen por la causa del Maestro. Si se estableciesen familias tales en puntos tenebrosos de la tierra, donde la gente está rodeada de tinieblas espirituales, para dejar que por su medio brillase la luz de la vida de Cristo, cuán noble obra se realizaría. Sí, eso, amén. Y es que miren, Corinto, si Pablo no hubiera llegado a Corinto, pues no tendríamos dos cartas ahí. Exactamente, no hubiera surgido la iglesia. Y Corinto era una ciudad corrupta, porque era una ciudad portuaria. Es más, se dice que Corinto tenía 2 puertos, porque era una ciudad muy importante. Y dice que así como era una ciudad portuaria, era una ciudad que se prestaba para la corrupción y el vicio, la idolatría. Pero aún así Pablo dice, me voy a ir para allí. Priscila y Aquila estaban ahí, juntos ahora, comienzan. Entonces la sierva del Señor dice que aprendamos nosotros de eso. Y que algunas veces también dice, pensemos en eso, en irnos como misioneros. El otro día un hermano estaba hablando conmigo y me dijo, mire, yo me voy a ir para un país, me dijo, de allá me dijo, del continente asiático. ¿Y para qué se va a ir para allá? Le digo, como misionero, me dice. Me voy a ir con mi esposa, me dice, con mi niña. ¿Y pero por qué se van tan lejos? No sé, sentimos ese llamado a ir allá. ¿Pero por qué allí? Porque allí, me dice, casi no hay cristianos. Lo que hay es más musulmanes. Y entonces nosotros nos sentimos llamados a ir allá. ¿Y cómo van a hacer la obra? Le digo. Pues como somos profesionales, me dice, vamos a llegar, me dice, como por el lado de nuestra profesión. Y vamos a ir a entablar una forma de movernos allá en la profesión nuestra, para de esa manera ir metiéndonos y luego sembrar la semilla. Entonces van a hacer ese esfuerzo de irse a un lugar desconocido, una lengua diferente, pero van a ir a hacer eso como Pablo lo hizo, yéndose a meter a Corinto. Y como la sierva del Señor dice aquí, los obreros médicos misioneros tienen que tener en cuenta eso, que es de irse a lugares donde hayan pues tinieblas y llevar allí la luz, porque bien bonito es aquí, ¿verdad? Predicar donde hay luz por todas partes. Las tinieblas espirituales hay que llevarles la luz. Entonces nosotros miramos que, como dice el título de la lección de hoy, en Corinto, nosotros vemos que esto de que llegara allí Pablo, pues fue porque en los planes de Dios así estaba, porque había que llevarle la luz a esa gente. Pastor, quería mencionar también algo que concierne a nosotros. En cualquier momento, o unos ya se han ido, otros se irán después. Esperamos que tengamos ese espíritu misionero de Pablo. Amén. Que donde quiera que vayamos, nuestro único lema no sea meternos en las montañas y quedarnos por allá, sino que sea buscar a la gente para salvarla. Aquí dice que debe haber hombres y mujeres, o sea, que vayan a hacer la obra evangélica,
que visiten a la gente, que es para sanarla, oren con ella, cantando, enseñando y explicando las escrituras y también atendiendo la enfermedad. Que sea un misionero completo, médico misionero, para que la obra de Dios pueda tener pues más efecto y ser humildes como Pablo. Pablo trabajaba, Pablo sabía, dice: yo para todo estoy enseñando, para vivir en la riqueza como para estar en la pobreza. Y ojalá que también nosotros estemos dispuestos a eso. Así pues, vamos a orar, a pedírselo al Señor que nos dé ese espíritu de misión y también de vocación misionera, al punto de que vayamos donde se necesite y que si nos va a tocar allí, pues trabajar con nuestras propias manos, sí, porque la iglesia no nos va a ayudar y nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos, que lo hagamos sabiendo de que así lo hicieron los apóstoles también. Amén. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, nos estás mostrando cómo se estableció la iglesia en Corinto, el trasfondo, cómo Pablo llegó allí, Señor, sin duda porque había que alumbrar esa ciudad. Había mucha tiniebla, mucha corrupción. Y nosotros hemos visto, Señor, en este día, cómo con la fuerza del amor, cómo yendo a los vallados, a los caminos, debemos buscar las almas. Debemos salir de nuestra zona de confort, como decíamos hace un tiempo atrás, y ir a buscar a las almas allí donde se encuentran, perdidas en las tinieblas. Padre, te rogamos que como Pablo argumentaba con el razonamiento, con la persuasión, así nosotros, Señor, lo hagamos, pero con esa gracia y sabiduría que tú sabes dar. Pedimos, Señor, que también de una manera inteligente, al llegar a un lugar, sepamos actuar, pero no olvidándonos del objetivo, que es alumbrar allí en las tinieblas. Gracias, Padre, pedimos nos ayudes a poner por obra todos estos consejos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.